Capítulo 13. Enfermedad y muerte. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmos 91, versículo 3, versículos 5 al 6 y versículo 16. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Salmos 92, 14. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5, 15. Si tenemos la promesa de ser siempre sanados en respuesta a la oración, ¿cómo es posible morir? Y algunos añaden, ¿cómo puede saber un enfermo si Dios, que fija el tiempo de nuestra vida, no ha decidido que moriremos de tal enfermedad? En este caso, ¿no sería inútil la oración y no sería pecado pedir sanidad? Antes de responder debemos decir que esta objeción no afecta solo a quienes creen en Jesús como sanador de los enfermos, sino también a la palabra misma de Dios y a la promesa tan claramente declarada en la epístola de Santiago y en otras partes. No tenemos libertad para cambiar o limitar las promesas de Dios siempre que nos presenten alguna dificultad. Tampoco podemos insistir en que se nos deben explicar claramente antes de que podamos creer lo que afirman. Nos corresponde a nosotros comenzar por recibirlos sin resistencia. Solo entonces el Espíritu de Dios podrá encontrarnos en el estado mental en el que podemos ser enseñados e iluminados. Además, al hablar de esta verdad divina que ha sido descuidada durante mucho tiempo en la Iglesia, esta verdad no puede entenderse de inmediato, solo gradualmente, a través del estudio y la obediencia. Se puede comprender su importancia después de que esta verdad haya sido aceptada por la fe en la medida en que reviva al creyente. El Espíritu Santo la acompañará con nueva luz y conocimiento. Recordemos que es por la incredulidad de la Iglesia que la sanidad divina la ha abandonado. Las verdades bíblicas no dependen de la predicación ni de las explicaciones de nadie porque la Biblia se sostiene por sí sola. Una luz ha brillado en las tinieblas para los rectos. Salmos 112, 4. Para los rectos que están dispuestos a someterse a la palabra de Dios. Para aquellos que preguntan cómo, con la promesa de sanidad, es posible morir. La respuesta es fácil. Las Escrituras dicen que 70 u 80 años es la duración normal de la vida humana. El creyente que recibe a Jesús como sanador de los enfermos quedará satisfecho con la declaración de la palabra de Dios. Se sentirá libre de esperar una vida de 70 años. Además, el hombre de fe se pone bajo la dirección del Espíritu que le permitirá discernir la voluntad de Dios si algo le impidiera cumplir los 70 años. Toda regla tiene sus excepciones, en las cosas del cielo como en las cosas de la tierra. Pero estamos seguros, según la palabra de Dios, ya sea por las palabras de Jesús o por las de Santiago, que nuestro Padre Celestial quiere, por regla general, ver a sus hijos con buena salud para que puedan trabajar en su servicio. Por la misma razón, Él quiere liberarlos de la enfermedad tan pronto como hayan confesado sus pecados o hayan orado con fe por su sanidad. Para el creyente que ha caminado con su Salvador, fortalecido con la fuerza que proviene de la sanidad divina y cuyo cuerpo en consecuencia está bajo la influencia del Espíritu Santo, no es necesario que cuando le llegue el momento de morir, muera de enfermedad. Dormir en Jesucristo es la muerte del creyente cuando llega el fin de su vida. Para él, la muerte es solo el sueño después del cansancio, la entrada en reposo, la promesa para que te vaya bien y vivas muchos años sobre la tierra. Efesios 6:3. Está dirigida a nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto. Cuanto más ha aprendido el creyente a ver en el Salvador, aquel que tomó nuestras debilidades, más libertad tiene para reclamar el cumplimiento literal de las promesas. Los saciaré de larga vida. Da fruto en la vejez. Serán vigorosos y florecientes. Salmos 92, 14. El mismo texto se aplica a la segunda pregunta. ¿Cómo puede un enfermo saber si Dios, que fija el tiempo de nuestra vida, no ha decidido que muramos de tal enfermedad? En este caso, ¿no sería inútil la oración y no sería pecado pedir sanidad?
La persona enferma ve en la palabra de Dios que es su voluntad sanar a sus hijos después de la confesión de sus pecados y en respuesta a la oración de fe. De ello no se sigue que estarán exentos de otras pruebas, pero en cuanto a la enfermedad, quedan sanos, porque ataca el cuerpo, que es morada del Espíritu Santo. El enfermo debe entonces desear la sanidad para que el poder de Dios se manifieste en él y pueda servirle en el cumplimiento de su voluntad. En esto el individuo se aferra a la voluntad revelada de Dios y para lo que no es revelado, sabe que Dios dará a conocer su mente a sus siervos que caminan con él. Es importante decir aquí que la fe no es un razonamiento lógico que de alguna manera debería obligar a Dios a actuar de acuerdo con sus promesas. Es más bien la actitud confiada del hijo que honra a su padre, que cuenta con su amor, que le mueve a cumplir sus promesas y que se sabe fiel para comunicar tanto al cuerpo como al alma las nuevas fuerzas que brotan de él. La redención hasta que llegue el momento de la partida.